año 2024, a unos 16 días del gran llamado al país, a los adultos dominicanos, para con sus votos elegir las autoridades del 2024 al 2028 en materia congresual y presidencial. Nos vamos de inmediato. Carolina Mejía nombró a Elizabeth Mateo secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional. Felicidades, Elizabeth, un abrazo para ti. Sabemos lo en serio que te tomas tus tareas. Otros nombramientos fueron los de Alfredo García en Comunicaciones, Sina del Rosario como secretaria técnica y Ricardo Allanes Pérez en la Secretaría Jurídica. Le deseamos a todos ellos éxito en sus funciones para que ese éxito se convierta en el éxito de la ciudad. 2 dominicanos aceptan irse en extradición para enfrentar acusación de estafa a adultos mayores. La solicitud de extradición fue presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República. Es muy probable que estas personas lleguen a acuerdos también con las autoridades norteamericanas. Ahí es donde entra la situación de saber, obviamente, qué queda dentro de la República Dominicana en la investigación y persecución de estos delitos, aunque los afectados por los delitos hayan estado en suelo norteamericano. Aerodón pone en marcha la remodelación del Aeropuerto Internacional Las Américas. La empresa concesionaria destaca que el proyecto consiste en renovación completa de áreas de estacionamiento de vehículos, un costo de 300 millones de pesos en la inversión de esta primera etapa. Abinader dice que eliminará 8 o 9 instituciones en el próximo mandato. Por fin hablamos de hacer adelgazar el Estado Dominicano, que debe tener una reingeniería profunda, debe hacerla cualquiera que aspire a gobernar en los próximos años. El presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, afirmó que tras ganar las elecciones del próximo día 19, realizará una segunda oleada de eliminaciones para suprimir entre 8 o 9 instituciones como parte de su política de gasto público y así garantizar la eficiencia al momento de utilizar recursos estatales. Es un tema muy interesante. Más adelante lo vamos a profundizar. Educación anuncia aumento del 8% a profesores. El ministro de Educación anunció el aumento salarial de 8% base al salario base de todos los docentes a partir de hoy, 1 de mayo de 2024. Sabemos que esto, obviamente, para quienes hacen el trabajo gremial va a ser insuficiente en relación a las aspiraciones que se ha dicho se tenían, que eran de un 20%. Pero bueno, a ver qué resulta esto, sobre todo para los afectados de cualquier tipo de paro laboral, como son los estudiantes y sus familias. Hay que ver el punto de equilibrio si en algún momento se puede encontrar. A nivel internacional, la fuerza multinacional va a trabajar en Haití, tendría fecha del 26 de mayo, según se ha informado. Lo interesante de esto es que la fuente de la información, que es Bahamas, agrega que a las fuerzas kenianas se va a agregar un contingente también de allí. Y como hemos creído, desde que se dé la voz de alarma, de alerta del desembarco, entonces escucharemos los contingentes que yo no tengo ninguna duda vendrán en su inmensa mayoría de CARICOM y de otros países adyacentes al área del Caribe. Las pandillas haitianas quemaron varias casas en Puerto Príncipe. Hubo ataques aparentemente coordinados en barrios muy populosos de Puerto Príncipe, Solino, Del Mas, ubicados al suroeste del aeropuerto. Así que definitivamente es una reacción coordinada de las pandillas. Varios dominicanos fueron encontrados entre los más de 200 migrantes que estaban retenidos en una bodega en México. Se dio un rescate por parte de autoridades. Hubo una denuncia ciudadana que fue tomada en cuenta y la respuesta pues encontró este resultado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó la violencia en las protestas universitarias en los Estados Unidos. La protesta violenta no está protegida, dijo específicamente Biden, la pacífica sí. Ahí no hay ninguna inocencia, puesto que tenemos desde fundaciones financiando protestas, pasando pues por obviamente una programación política importante por parte de quienes han salido a protestar, exigiendo condiciones que van desde el financiamiento de las propias universidades a las que pertenecen, pasando por todo un sinnúmero de condiciones que están exigiendo. Y bueno, mientras tanto vamos nosotros a continuar con más en este espacio de viernes que inicia del Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Estamos en la parte final de la campaña electoral. He dicho otras veces que si la campaña la recortaran a 30 días, o pudiéramos obtener un enorme beneficio. Si la campaña electoral tuviera un límite de tiempo duro, incluso un límite de tiempo incluso para la campaña de exteriores, un límite de tiempo para la campaña de colocación de letreros y que fuera mucho más rígido, sobre todo en la separación de lo que llaman precampaña, que es una trampa, no es más que el alargamiento de la campaña misma, y pudiéramos reducir los tiempos de campaña, obtendríamos un gran beneficio
porque obtendríamos la situación de que el tiempo corto, escaso, obligaría a posicionar aspectos importantes, aspectos que en verdad trascienden los mensajes electorales simplones, y obligaría posiblemente a tener un mes, unos 30 días tal vez, quizás un poco más, quizás un poco menos, de debates, de participaciones de candidatos. Les obligaría a sacar lo mejor de sí, además de que sería el límite de tiempo el mejor elemento igualador de los aspectos económicos, porque bastaría con una buena programación de los que tienen menos, y los que tienen más, independientemente de que pudieran tener siempre algunas ventajas, no bastaría con simplemente hacer despilfarro y clientelismo. Tendrían que darse otros temas de impacto. Si se fijan, hemos tenido en las últimas 2 semanas, más las 2 que quedan, pero esencialmente en estas 2 anteriores o 3 anteriores, todo lo que pudiera decirse es propuesta, todo lo que pudiera llamársele propuesta, todo lo que pudiera convocar al análisis, todo lo que pudiera convocar a la discusión adulta de la política. Porque tiene que darse una discusión adulta de la política. Verbigracia, pudiéramos citar varios ejemplos de las propuestas o de las respuestas, por ejemplo, del expresidente Fernández a través de su mecanismo de comunicación ahora, de su rueda de prensa de cada semana. Y eso está bastante bien. Eso es bueno, eso es una comunicación política permanente de un líder político de altísima experiencia, de un gran valor acumulado en sus años de servicio como presidente y como político, y al cual se le criticó en su momento pues una frecuencia de comunicación pública, incluso siendo presidente, que era bastante baja, bastante poco frecuente. En el caso del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez Durán, a quien se le ha reconocido pues una participación incluso mucho más positiva, por encima de las expectativas que mucha gente tenía de críticos o de no críticos en los debates, incluyendo su candidata vicepresidencial Zoraima Cuello, ha tenido incluso una actitud bastante propositiva, posiblemente una forma de reaccionar a los números que muestran algunas encuestas, algunos estudios, algunas visiones de campaña, haya sido, entre otras cosas, asumir un discurso netamente propositivo. Luego usted puede analizar las propuestas, estar de acuerdo o no con ellas, pero de eso se trata, de analizar esas propuestas y saber si son del todo desechables o pueden ser convertidas, pueden luego mezclarse con otras formas de pensar o de tomar decisiones de políticas públicas, si pueden ser conciliadas, si pueden conciliarse con el tema de los recursos y la posibilidad de tener allí lo necesario para generar inversión. En el caso del presidente de la República Dominicana, quien le suele tocar en el tema de debates o de propuestas, primero la actitud de defender su obra de gobierno, puesto que es natural que el ejercicio de oposición, su primer deber es, entre otras cosas, juzgar, fiscalizar lo que considera son errores, fallos de políticas públicas, visiones incorrectas o ejecuciones incorrectas. Evidentemente le toca una actitud primero defensiva y luego propositiva a quien forma parte del oficialismo. Y bueno, rescato, entre otras cosas, esta propuesta sobre la eliminación de instituciones, y allí quiero llegar, sobre todo porque muchos conocen lo que ha sido a nivel individual. Hablo de mí, de mi posición en materia del Estado. Lo que juzgamos es la política más correcta, más adecuada de eficiencia del gasto público. El Estado es una agencia, es una suerte de holding, de consorcio de muchas agencias de servicios públicos. Y esas agencias tienen, como todo en la vida, como toda institución, una serie de recursos. Unos recursos financieros que se le asignan vía presupuesto, unos recursos técnicos que permiten trabajar, como son las instalaciones, sus muebles, inmuebles, sus flotillas vehiculares, todo el aspecto de su montaje tecnológico, todas sus capacidades comunicativas, toda su personería con los conocimientos y las metodologías acumuladas. Y esos recursos humanos, que son los más valiosos, no los dejo de último porque sean menos, sino porque forman posiblemente el primer punto de discordia. ¿Tiene el Estado los recursos humanos que necesita, específicamente los que necesita, en el número que los necesita? ¿O ha tenido en el tiempo que engordar ese número por un compromiso político de convertir a sujetos sociales en sujetos políticos a través de un clientelismo que incluso lleva a agrandar la nómina pública, a multiplicar la burocracia, a tener 4 o 5 donde solamente necesito 2, o donde pudiera yo hacer un trabajo óptimo con 3? Bueno, hemos cargado el costo ciertamente de convertir el Estado en eso, en un depósito de
intereses humanos legítimos en el caso del deseo de trabajo, pero no necesariamente racionales desde el punto de vista de lo que se necesita para que esas agencias operen y para que sean eficientes. Todo lo contrario, las hemos cargado, hemos multiplicado el número de ellas, hemos en muchos casos duplicado dependencias políticas de una misma naturaleza, cuando bien pudieran manejarse con una sola gran agencia, una sola agencia fuerte en su alcance, con un buen presupuesto, que le pague bien y mejor a los servidores públicos, sobre todo los de nivel técnico que allí están, y que pueda generar de ese servicio público una satisfacción a los ciudadanos que deben recibir allí, ya sea pues los trámites burocráticos, los servicios específicamente de protección de defensa de sus intereses, así como también obviamente la satisfacción de esos propios servidores públicos en su experiencia humana, en una experiencia de trabajo que deba ser satisfactoria no solamente por la paga, por la capacitación, por el deseo de servir, pero también por la contraprestación que deben recibir. La distorsión también que genera, hay que decirlo, dentro de la propia economía, la altísima dependencia del Estado como generador de empleo, pero luego también como el máximo comprador de todo tipo de servicios, porque luego esa gente necesitará un mobiliario donde trabajar, necesitará computadoras, equipos, impresoras, conectividad, instalación, mampostería, aires acondicionados. Y es evidente que ese gasto también se agranda, crece de manera extraordinaria y muchas veces innecesaria, cuando se convierte el Estado simplemente en ese depositario de lo que luego no permitimos a la economía generar, porque ese costo alguien va a cargar con él, y ese costo en primera instancia va a los hombros de los generadores de riqueza, los empleados, los trabajadores, los emprendedores, los propietarios, los dueños de todo medio de producción. En ese sentido, lo que ha dicho en este caso el presidente Luis Abinader es una voz interesante en el desierto. Otros actores públicos la han tocado recientemente. Tuvimos aquí a Soraima Cuello, que hablaba de fusionar agencias. En el caso de las agencias impositivas, hablaba de estudios que respaldan la posibilidad de que fusionando agencias, en el caso de ella hablaba de aduaneras e impositivas, se podía lograr una mayor eficiencia, y decía que había estudios que los respaldaban. Bueno, pues bienvenidos sean. Hace muchísimo tiempo, desde unos 20 y tantos años, las reformas fiscales siempre llegaban bajo la premisa de que había que apretarse los pantalones. Y yo siempre respondía ante esos anuncios: ¿y cuándo le va a tocar amarrarse los pantalones al Estado? ¿Cuándo le va a tocar amarrarse los pantalones a esas agencias que desde el mandato de políticos, que muchos de ellos, hay que decirlo, buenos funcionarios algunos, buenos técnicos otros, gente con interés de hacer las cosas bien muchos otros tantos, pero que también populistas otra gran parte, con decisiones que se enmarcaban principalmente en lo político, en abrir espacio a sus promesas electorales y no necesariamente a eficientizar el trabajo de las instituciones que realizaban. En esto hemos acumulado un Estado enorme, más de 700 agencias centralizadas y descentralizadas, 20 y tantos ministerios en un número creciente, y los que faltan, porque se sigue proponiendo desde el Congreso, desde el Estado, dividir ministerios, crear nuevos ministerios. Tenemos un festival de instituciones que desde el Senado algunos miembros siguen creando en forma de institutos públicos para cualquier cosa que se les ocurra, de cualquier rubro productivo que haya en la economía dominicana. Siempre tiene algún congresista la infeliz idea de crear un instituto financiado por el dinero público y que se convierta en una especie de agencia visible ahí, testigo de una actividad que ya de por sí debería tener el seguimiento y la regulación desde la gran institución, en el caso del mundo agrícola, que es su ministerio, y en el caso de las actividades de comercio y de industria, en el ministerio correspondiente. Así las cosas, el compromiso es, por lo tanto, parecería que comienza a aparecer un consenso de actores políticos. Todavía no quiere decir nada, porque muchas veces en elecciones decimos de todo para luego no cumplirlo una vez tenemos el mandato político. Pero parece comenzar cierta presión de la ciudadanía a lograr de alguna manera la gran reingeniería del Estado, que tiene que ir al control del gasto, que tiene que ir a frenar el tamaño extraordinario de un costo cada vez mayor, impresionante, y que no ha generado necesariamente los resultados adecuados en la rapidez, en la eficiencia, en la claridad de todo tipo de interacción de los dominicanos con estas agencias al momento de conseguir documentación, permisología. Señores, la permisología es un costo extraordinario para sobre todo los nuevos actores y quienes participan dentro de la economía formal y desean tener
toda la documentación y la acción económica que generan acorde a la ley. ¿Cuánto le cuesta a los emprendedores el gasto tributario? ¿Cuánto cuesta la permisología de iniciar un proceso de una empresa, sobre todo medianas y pequeñas? Porque las grandes tienden a generalmente arrancar casi siempre con el privilegio de poder hablar, interactuar con importantes actores de los gobiernos. Eso tiene necesariamente que medirse, tiene que cambiar, tiene que verse con otra visión. En América Latina hoy esa visión se ha impuesto no solo desde gobiernos o desde grupos políticos que han ganado las elecciones, sino del propio debate político en general. Así las cosas, qué bueno que este tema se vaya colocando en el centro de la actividad política dominicana. Nos agrada, ha llegado para quedarse y tendrá que irse en los próximos años, yo entiendo, generando más presión hacia racionalizar el gasto público y el tamaño del Estado. Nosotros cerramos este comentario de introducción del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en este viernes 3 de mayo. Vámonos a la pausa de inmediato y cuando regresemos, junto a este gran equipo de comunicación del gobierno de la mañana y la Z101, estaremos comenzando nuestra ronda de comentarios. Llévatelo, Cundo.